Hola chicos, buenos días. Espero que todos hayan despertado muy bien. Yo estoy muy feliz porque hoy es día feriado. Hoy vamos a tener el día un poco más libre. Y bueno, qué bonito que podamos empezar esta mañana adorando a nuestro Señor Jesucristo y teniendo un tiempo para seguir aprendiendo más de su palabra. Entonces espero que el día de ayer fue un día muy bonito donde pudimos seguir aprendiendo sobre las misiones. Realmente a mí me encantó mucho cómo predica el pastor y cómo nos hace ver la realidad de los misioneros hoy en día. Y bueno, ojalá que algún día tengamos la oportunidad de ir a Puerto Maldonado y podamos ver su obra, ¿no? Y animarle también, y que también podamos ofrendar, si Dios nos lo permite, para este lindo ministerio que él está llevando. Y bueno, a mí me encantó todo, de verdad, es muy bonito la obra que Dios hace aquí en Perú, llamando misioneros, y qué bonito es todo esto. Pero vamos a empezar el día de hoy orando. Les invito a que puedan cerrar sus ojitos y vamos a orar a Dios, porque debemos empezar nuestro devocional siempre orando a Dios. Así que todos cierren sus ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias porque eres bueno y permites que podamos estar reunidos el día de hoy. Señor, si tenemos algún pecado delante de ti que no te agrada, permite que podamos ser limpios para que este momento pueda llegar a ti sin ningún impedimento. Permite que el día de hoy podamos aprender mucho de tu palabra y podamos estar concentrados en todo lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias porque tenemos salud, vida, y te lo pedimos así en el nombre de tu precioso Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien chicos, entonces el día de hoy seguimos estudiando nuestra secuencia en la carta de Judas y vamos a buscar lo que es Judas 1 al 12, pero el día de hoy les he traído un video porque esta carta es muy corta y ya nos quedan muy poquitos días. Creo que nos quedan una enseñanza, dos enseñanzas, entonces les he traído un videito por allí para que nos llenemos de toda la información que trae esta carta, que es muy buena cuando la investigamos. Entonces vamos a ver el videito que les tengo. Judas, o más precisamente Judá, de acuerdo con la pronunciación de su nombre tanto en griego como en hebreo. Judá era uno de los 4 hermanos de Jesús que se mencionan en los evangelios. Ninguno de los hermanos siguió a Jesús como el Mesías antes de su muerte, pero después lo vieron resucitado y se convirtieron en sus discípulos. Todos estos hermanos de Jesús eventualmente se hicieron líderes en las primeras comunidades de judíos cristianos. Judá era conocido como un maestro viajero y misionero, y esto nos provee el trasfondo para entender el propósito de esta carta. No sabemos a qué comunidad de iglesia en específico la escribió, pero lo más probable es que estuviera compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos. Su estilo de escritura asume un profundo conocimiento de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, como también de otra literatura judía popular. Judas se ha enterado de una crisis que enfrenta esta iglesia, y esto nos ayuda a entender el diseño de la carta. Empieza con un cargo inicial, seguido por una larga advertencia y acusación contra los líderes corruptos que han influenciado a esta iglesia. Y luego, Judá cierra completando el encargo de lo que esta iglesia debe hacer. Judá comienza pidiendo a esta iglesia que luche por la verdadera fe cristiana. Él dice que su plan había sido escribir una obra más larga que explorara nuestra salvación compartida a través del Mesías. Pero ese proyecto, dice él, se retrasó cuando escuchó las noticias urgentes acerca de esta iglesia. Y así, él escribió esta profunda pero muy breve carta. Judá no empieza hablando de cómo ellos deben luchar por la fe. Más bien, él primero les explica el por qué. Es por los maestros corruptos que se han infiltrado en esta iglesia. Y él no ataca sus enseñanzas, sino su manera de vivir. Su transigencia moral es lo que te dice que tienen una mala teología. Primero que nada, ellos han distorsionado la gracia de Dios como una licencia para pecar. Ellos piensan que han sido perdonados y que ahora tienen el Espíritu de Dios, así que pueden hacer lo que quieran, especialmente en lo que se trata de dinero y sexo. Y entonces Judá dice que ellos están traicionando a Jesús al rechazar su autoridad y sus enseñanzas. Y Judá quiere que esta iglesia sepa que la aparición de estos maestros no es una sorpresa. Por ello, continúa con una advertencia más larga para que se mantengan alejados de ellos. El primero ofrece 2 grupos de 3 ejemplos del Antiguo Testamento.
El primer trío es acerca de personas rebeldes, quienes en el pasado recibieron justicia divina. Los israelitas, que se rebelaron contra Dios en el desierto, obtuvieron lo que querían y murieron en medio de la nada. Él después habla de una historia acerca de ángeles que están aprisionados por su rebelión hasta que se enfrentan a la justicia de Dios. Él se está refiriendo a la interpretación de la historia en Génesis 6, ofrecida en la popular obra judía llamada Primera de Enoc, donde los hijos de Dios se interpretan como ángeles que se rebelaron contra Dios, tuvieron sexo con mujeres y fueron juzgados por ello. Judá enlaza esta historia a su tercer ejemplo sobre la ruina de Sodoma y Gomorra en Génesis, donde hombres violentos intentaron tener sexo con ángeles enviados por Dios en forma de humanos. Ambas historias son acerca de la rebelión contra el orden de Dios que llevó a la inmoralidad sexual, y es precisamente de esto que los falsos maestros son culpables. Después de esto, Judá ofrece un ejemplo adicional de un popular texto judío llamado el Testamento de Moisés. Al igual que Enoc, este no era parte de las escrituras del Antiguo Testamento, sino que era un recuento creativo de los últimos días y palabras de Moisés, basado en Deuteronomio. En la sección que Judá cita, Moisés ha muerto y hay un ángel bueno, Miguel, que está refutando las acusaciones del diablo contra Moisés, pero decide dejarle la decisión final a Dios. Ahora, estas historias podrían parecerte un poco extrañas, pero para las personas que fueron criadas con esta literatura, las advertencias de Judas tienen mucho sentido. El comportamiento de estos líderes corruptos tiene raíces antiguas. Rebelión contra la autoridad de Dios, inmoralidad sexual, rechazo a los mensajeros de Dios. Y esto se conecta con el segundo trío de ejemplos. Se trata acerca de rebeldes que corrompieron a otras personas. Caín mató a su hermano, pero luego se fue a construir una ciudad donde reinó la violencia. Balán el hechicero no pudo maldecir a Israel, así que lo sedujo a la idolatría y a corrupción moral. Y luego Coré, el levita, quien dirigió una rebelión contra Moisés que terminó en desastre para otras personas. Judá concluye con un segundo trío, con una avalancha de imágenes del Antiguo Testamento para describir a los falsos maestros. Ellos son como los pastores egoístas de Ezequiel, o como las nubes sin agua de Proverbios, o como las furiosas olas de Isaías. Su ensimismamiento traiciona su reclamo de ser seguidores de Jesús y crean caos a donde quiera que van. Judá concluye su advertencia citando otras dos advertencias, una antigua y otra reciente. La primera viene otra vez del popular libro de Primera de Enoc, que decía contener las visiones del antiguo personaje de Enoc en el libro de Génesis. Ahora, lo que es fascinante es que Judá cita al capítulo inicial de Enoc, que a su vez está citando alrededor de media docena de textos del Antiguo Testamento acerca del día final de la justicia de Dios sobre la maldad humana. Judá luego pone a la par de la antigua advertencia de Enoc una más reciente, proveniente de los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo, todos predijeron que falsos maestros se levantarían y distorsionarían las buenas nuevas acerca de Jesús. Y ellos mismos se estaban haciendo eco de la temprana advertencia de Jesús acerca de esto mismo. Así que esta iglesia ya no necesita convencimiento. Deben lidiar con estos falsos maestros. Bien, chicos, espero que hayan podido ver el video y ya tener un contexto más amplio del libro de Judá. Y bueno, les animo a que puedan seguir esta página, se llama Proyecto Biblia. Tienen diferentes explicaciones de los libros que nos amplían mucho el conocimiento sobre la palabra de Dios y nos hacen verla de una mejor manera. El día de hoy nos toca estudiar Judas 1 del 12 al 19. Judas 1 del 12 al 19, si pueden buscarlo en su Biblia sería buenísimo y se los voy a estar leyendo. Dice así: estos son una deshonra en vuestras fiestas fraternales, que banquetean juntos en ningún recato, pastores que solo se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, elevadas por los vientos de acá y para allá, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, arraigados que mueren por segunda vez, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes reservadas a la oscuridad, eternas de las tinieblas. De ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: el Señor viene con sus santos millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias
que pronunciaron esos impíos pecadores. Esos se quejan de todo, lo criticaban todo y andaban según sus propios deseos. Su boca habla con soberbia y adulan a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, acordaos de los que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os desean que en el tiempo final habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones sensuales que no tienen el espíritu. Entonces aquí podemos ver cómo he amanecido con alergia hoy. Tengo la nariz un poquito, pero bueno. Podemos ver que, como nos los decía el video, ¿no? Acá está hablando el hermano de Jesús, ¿no? Que él se llamaba siervo de Jesús, porque qué bonito, ¿no? También yo reflexionaba que cuando Jesús murió fue tanto su impacto que muchos de sus hermanos también pudieron reconocer a Jesús como su Salvador y se volvieron grandes predicadores, grandes misioneros. Y podemos ver que aquí está el hermano de Jesús, haciendo una carta de advertencia a estas personas, a esta iglesia que había dejado meter falsos maestros, estaban entre la iglesia y estaban distorsionando el mensaje del Señor Jesucristo. Y podemos ver que Él les envía esta carta para que los hermanos afirmen su fe y puedan acercarse de nuevo a los caminos del Señor y lo que Dios les había enseñado, Jesús les había enseñado. Entonces podemos ver que Judas hace 5 alegorías de la naturaleza para describir a los falsos maestros, que falsos maestros hay hasta hoy en día en nuestro tiempo, y estas alegorías nos van a servir mucho a nosotros para que nosotros podamos reconocer a esos falsos maestros. La primera es que ellos están adentro de la iglesia. Entonces a veces en nuestras iglesias esperemos que en nuestra iglesia no vamos a encontrar falsos maestros que son pura apariencia, enseñan natamente la apariencia, se creen perfectos, pero realmente ellos no están viviendo una vida de consagración ni una vida de integridad. También podemos ver que en estos versículos, como nos los decía el video, hacen mucha alegoría que tal vez nosotros hoy no entendamos, pero las personas judías, los judíos mesiánicos de ese tiempo, ellos sí las entendían muy bien porque ellos tenían mucho conocimiento de estos personajes, el cual Judas les está hablando. Pero para yo resumirles un poco, Judas hace esa alegoría y les decía que ellos mostraban pura apariencia, que ellos representaban el corazón sin paz, porque realmente predicaban de Dios pero no lo tenían, no tenían a su Espíritu Santo tampoco, y eran personas llenas que no tenían nada de paz, como la paz que nosotros como hijos de Dios Él nos da. También ellos brillaban, estaban súper emocionados por hablar de Jesús, pero luego todo lo que ellos enseñaban desaparecía, o sea, eran personas emocionales, por eso eran falsos predicadores. Y también el orgullo era parte de ellos, ¿no? Ellos eran personas que les gustaba que los admiraran, eran personas que les gustaba que les estén aplaudiendo en las sinagogas y todo esto, y eran personas que estaban llenas de orgullo. Pero lo que Dios nos quiere decir con estos versículos es que realmente estas personas causan divisiones en la iglesia. Estas personas son personas falsos maestros, y que la Biblia, como nos dice en el versículo 15, 16, de que realmente estas personas andan por sus propios deseos, o sea, ellos andan por ahí predicando para satisfacer la carne de las personas y realmente no están llenando el espíritu. Entonces, chicos, cuando nosotros escuchemos a otros pastores, porque realmente hoy en día hay muchos pastores apóstatas, y realmente creo que Dios nos quiere llenar de conocimiento para que nosotros reconozcamos cuáles son estos estos predicadores que están alejados de la verdad bíblica. Entonces siempre tengamos mucho discernimiento al reconocer cuáles son estos pastores
y estudiemos mucho la palabra de Dios, porque realmente hoy en día hay muchos apóstatas y nosotros debemos ser conscientes de reconocer qué predica está bien, incluso qué canción, porque hay muchas canciones apóstatas también, y llenémonos de conocimiento para que estas advertencias que nos da Judas nosotros también las podamos poner hoy en día. Y realmente hay muchos, en serio, hay muchos apóstatas, y realmente nosotros nos debemos alimentar de humildad, porque una de las características mayor de un apóstata es el orgullo. El orgullo es parte de ellos quieren ser enorgullecidos por todo el mundo y llenar más la carne que el espíritu. Entonces hoy en día nosotros debemos ser personas humildes de espíritu, no llegar a ser pobres de espíritu, y poder seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, porque entre nosotros más aprendamos de la palabra de Dios, más vamos a reconocer a las personas apóstatas y más vamos a alejarnos. Y también es muy importante que nosotros también podamos predicar la verdad del evangelio y podamos ser íntegros, no siempre, y no ser hallados personas hipócritas. Entonces es muy importante de que recordemos de que Dios no tolera la soberbia, y alimentemos nuestro espíritu de humildad. Sobre todo seamos siervos y no queramos ser reyes ni queramos ser reconocidos en nuestra iglesia como grandes líderes, sino que realmente nosotros trabajemos por nuestra vida espiritual, por el predicar a los demás, y también por el saber reconocer a los apóstatas que muchas veces están entre nosotros en la iglesia. Entonces debemos ser cuidadosos y seguir aprendiendo de la palabra de Dios, es el mejor consejo que les puedo dar. Y bueno, espero que sigan teniendo un bonito día. Hoy es un día de descanso y que puedan tomar este día para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Así que les recomiendo nuevamente este canal de YouTube que se llama Proyecto Biblia. Y allí cada vez que lean un libro, cada vez que tengan un estudio, pueden ver el concepto más amplio del libro que están estudiando. Y bueno, recuerden siempre buscar muchas estrategias donde puedan seguir aprendiendo y seguir estudiando la Biblia. Así que me despido, chicos, adiós. Disculpen que tengo la nariz un poco tapada y mi voz se escucha así como que un poquito tapada, pero bueno, ya estudiamos la palabra de Dios, y bueno, que tengan un hermoso día. Adiós.